Ya de regreso, luego de estas acciones de otoño, el otoño a mí me gusta, espero que a todos les guste y muchas gracias a Maru de la Maza, como todos los miércoles. Y ya está con nosotros nuestro nutriólogo de cabecera, Pedro Elisa Herrera. Hola, hola. Gracias Marisela por tenerme aquí nuevamente. Como que traes porra todos los miércoles, Sí, ¿verdad? Ya sé. El backstage. Oye, Pedro, vamos a hablar hoy, hace ratito escuchamos a nuestra neuróloga hablar sobre el alcoholismo y cuando hablamos de nutrición y alcohol también hablamos de si se puede o no se puede echarte una copita, qué tan nocivo es el alcohol cuando estás en un régimen alimenticio. Pues precisamente haciendo una investigación en estos últimos días, sí hay muchos temas donde mencionan que incluso el consumo del alcohol, aunque sea moderado, es muy perjudicial. Este, no nada más cuando uno está en régimen alimenticio, pero o bueno, ¿qué pasa cuando estoy en régimen alimenticio y estoy consumiendo alguna bebida alcohólica? Las bebidas alcohólicas tienen una mayor cantidad de kilocalorías, independientemente si es cerveza, si es whisky, tequila, vodka, llámese mezcal, ¿no? Pero aparte cuenta mucho con que lo mezclemos, ¿no? Por ejemplo, si me voy a hacer una palomita, ¿no? Que tiene tequila y refresco de toronja, No, pues el refresco ahí es donde no es nada más el refresco en sí, sino también el consumo del alcohol con el refresco. Y la otra es que por la parte metabólica, el alcohol sí interfiere mucho porque se metaboliza directamente en grasa, ¿no? Aparte de los estragos que provocan el organismo, ¿no? Que por ejemplo, veía una TED Talk donde hablaban sobre si la cerveza hidrataba o no hidrataba. Mencionaban, no, pues si realmente la cerveza fuese una bebida hidratante, los universitarios los fines de semana amanecerían súper hidratados. Pues sí. Y la verdad es que no. Se ¿no? deshidratan al contrario. Muy deshidratados, ¿no? entonces, a lo mejor no es en sí el tipo de alcohol, sino es la cantidad de alcohol que se consume o de qué manera se consume, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de una paciente que me dijo que todos los días después de la comida se tomaba 2 caballitos de tequila con su papá y es una tradición que tenían de muchos años, ¿no? Es un momento nuestro, es un momento que disfrutamos, ajá, que dice, convivimos. nosotros desde chicos hacemos eso con mi papá y pues difícilmente lo voy a dejar, ¿no? Pero pues ahí ya te habla de un tema ya como no de dependencia, ella lo hacía por convivir. Como una rutina, Ajá, ¿no? como convivir con su papá, ¿no? A ver. Y me decía, Fíjate que ahorita que está diciendo eso, también en mi casa mi abuelita era como el postre es que mi mamá está preguntando, ¿y las gelatinas con rompope? También era como una tradición de que échate la gelatina, pero con rompope, ¿no? con el rompope. No, la verdad es que, pues, todos los estudios y toda la evidencia científica menciona que independientemente si es moderado o si es en exceso, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Pero hablándolo desde la parte... ¿Cuál es el órgano que más daña el alcohol? ¿El hígado? Todo. Todo. Fíjate que todo. Porque, por ejemplo, imagina que tienes una cortadita muy pequeña y de repente nos pasó en la pandemia que había a lo mejor alguna herida muy, muy, muy sutil en las manos y cuando te ponías gel antibacterial sentías el ardor, ¿no? Sí. Entonces, eso mismo le pasa a todos tus órganos. Al intestino, estas microvellosidades donde les digo que de donde nos nutrimos, las destroza. Y dependiendo de la cantidad de alcohol que se consuma, es como el efecto nocivo que tiene. Pero, O sea, es igual de malo beber de vez en cuando que así de harina diario. pues es que, por ejemplo, ¿qué tan malo sería comerme un pedacito de pastel todos los días o comerme un pastel completo el fin de semana? Ah, no, pues es lo mismo. Pero finalmente tu cuerpo está expuesto al consumo de alcohol o al alcohol de manera regular, pero si lo haces 1 o 2 días,
pues es como una exposición mucho más Claro. intensa, ¿no? Claro. O sea, finalmente va a haber daño, de que va a haber daño, va a haber daño, ¿no? En otro apartado mencionaban que, por ejemplo, antes nuestros antepasados se dedicaron a tratar de evolucionar para mejorar, para tener mejores condiciones de vida, más comodidades, alimento de manera regular, pero ahorita lo que hacemos es matarnos todos los días, ¿no? Entonces, pues ¿cómo te matas? Porque, por ejemplo, una persona que tiene familia con diabetes, con hipertensión y que está comiendo cosas que te elevan los niveles de glucosa, a pesar de que ya sabemos qué tipo de alimentos son, los seguimos consumiendo. Así como hay gente que sabe que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial, hay gente que lo sigue haciendo de manera regular y se aguanta esa parte, ¿no? ¿Lo del sueño? Es que son como muchas alteraciones que te provocan, ¿no? Pero dentro o de las más comunes, es colesterol y triglicéridos altos. Hay muchos, por ejemplo, los estudios mencionan que las personas que son dependientes del alcohol tienen mayores deficiencias de ciertas vitaminas, pero porque dejan de comer. Toman tanto que llega un momento en donde no comen, se les olvida comer, pero siguen tomando, ¿no? ¿En serio? Y hay otros que, por ejemplo, toman y comen en exceso. Entonces, ahí es como y muchos lo hacen diciendo, no, es que cuando yo tomo mucho, tengo que comer mucho para no tener los efectos nocivos de manera tan oportuna o tan temprana, ¿no? Pero esto ¿qué hace? Pues, finalmente es un exceso. Claro. Es un exceso tanto de alcohol como de comida, entonces finalmente pues le estás haciendo daño a tu cuerpo, ¿no? Pero te digo, si lo vemos desde la parte calórica, pues no es el alcohol en sí, sino con qué lo estás acompañando y la cantidad que estás consumiendo. Ujú. Pero, por ejemplo, si estás en un régimen alimenticio, sí se recomienda. No me ve a mí, doctor. Bebé, ¿Por lo qué me traiciona, tomas ¿viste? esa? Si estás en un régimen. Doctor, no me ve a mí. Oye, si estás en el régimen alimenticio y tomas whisky Sí, así me volteé a ver. con de- Squirt, Ay, doctor. No, bueno, es una chula, deberían de venir aquí. Es súper divertido. Pero si estás en un régimen alimenticio y lo que quieres es como cuidar y no consumir kilocalorías en exceso, lo que puedes hacer es tomarlo en las rocas, o sea, solo, o con agua mineral, o con a lo mejor algún twist de limón o pintado de un poquito de refresco, alguna bebida azucarada, pero ya pero igual si te tomas la botella, aunque sean las rocas, ya no, bueno, es pues sí, exceso, sí, ¿no? ya. Doctor, ¿y combinado con las bebidas energizantes? Fíjate que dice, no, según la evidencia científica, sí es muy perjudicial porque ha habido casos en los que algunas personas... No, esto ya se convirtió en un pone. Y luego te vayan a echar un coffee porque algo no sabemos, Karina, vas a ver. Hay algo que no sabemos de acá. No, bueno, las bebidas energizantes, ¿cuáles son? Primero hay que decir. No, bueno, el Boost y todas estas cosas. El Boost, Que son las que se supone que te las tomas y que- Monster, el Red Bull y todas estas. Ok. Que en algún momento, cuando empezaron a salir este tipo de bebidas, fueron un boom en todos los bares porque combinados con alcohol mejoraban el sabor de las bebidas y hacían un montón de cócteles, ¿no? Pero hubo mucha gente que presentó o que se infartó, de hecho, ¿A poco? por estar combinando el alcohol con este tipo de bebidas. La verdad es que sí es como bastante peligroso. Es como un shot al corazón, ¿no? Yo Sí, creo. sí. Directito al corazón. Directo al Directito corazón. al corazón. Ay, Bueno, te dicen también, ¿qué tan nociva es la cerveza cuando estás en un régimen alimenticio? ¿Sí es cierto que es la que más engorda? Pues es la que más se relaciona con la grasa abdominal, pero en sí todos los tipos de alcohol provocan eso. Fíjate que muy curiosamente hace algunos años una paciente en el hospital llegó por malestares relacionados con el hígado. Entonces pues le hicieron estudios y análisis y todo y determinaron que tenía cirrosis, ¿no? Entonces pues la primera pregunta fue ¿hace ¿Toma? cuánto consume alcohol? Claro. ¿Sí?
y pues la señora les dijo que ella jamás en su vida había tomado alcohol. ¿Sí? Que no, ella era, jamás había tomado, nunca se había emborrachado en su vida. La señora, me acuerdo que tenía como unos 58 años más o menos, y me acerco yo, le pregunto, oiga, ¿toma alcohol? No, me dice, no, jamás en la vida. Le digo, ok, entonces, ¿en su casa para cuántos viven? No, pues que 4. Y entonces cocina para 4, sí. A la semana, ¿cuánto aceite utiliza? Pues a veces unas 2 botellas. No, le pregunté, ¿cuántas botellas utiliza de aceite? Me dice, 2. Y yo, ¿al mes? Me dice, no, a la semana. Hay mucho, ¿no? Y cuando hago frituras, más. Entonces, pues imagínate la cantidad de aceite que estaba consumiendo, no nada más ella, sino toda la familia, y ya le estaba generando un daño. Desencadenó la cirrosis hepática, pero no alcohólica, ¿sí? Hay alcohólica y hay no alcohólica. Pero para que vean que no nada más el alcohol puede provocar cirrosis, sino también el exceso de consumo de grasas, ¿no? Esto ¿Y es qué bien hace el alcohol? importante. Como se metaboliza directamente a grasa y llega todo lo que comamos, todo lo que consumimos o todo el medicamento que introducimos a nuestro organismo, todo va a llegar al hígado. Entonces en el hígado se metaboliza. Entonces el hígado es el que o padece o se beneficia, ¿no? Pero generalmente padece. ¿Por qué? Porque pues, comemos alimentos muy procesados, tendemos a comer en exceso, a veces no comemos nada y después te comemos de manera bastante copiosa o excesiva, que comemos de más, y entonces pues sobrecargamos el hígado, pero no nada más el hígado, también el riñón, el corazón, los pulmones, porque finalmente, aunque pensemos que el corazón, el riñón, los riñones, el hígado, el estómago son órganos aparte, independientes, sí son independientes, pero forman parte de nosotros, del mismo sistema. Entonces, finalmente, si estoy dañando uno, pues el daño va a generar daño en los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, como un espejo, ¿no? Sí. No como un espejo, sino como un efecto de rebote, ¿no? Ya. De que a mí me está pasando esto y después, como a mí me está pasando esto, este proceso no se está generando de la mejor manera y entonces el corazón necesita otro tipo de nutrientes o de sobrecarga, entonces ahí es donde todo se viene afectado. Y dándole un giro a todas estas malas noticias, sí. En el ranking de bebidas, ¿cuáles serían de las menos dañinas a las más dañinas? Así que digas, pues esto sí daña, pero no tanto como esta otra. Pues las que tienen un menor grado de alcohol. Por ejemplo, el vino tinto se ha mencionado que tiene muchísimas propiedades, por el resveratrol, los polifenoles, los antioxidantes que tiene, pero pues también lo tienen las uvas, también lo tiene las nueces, los arándanos, o sea, hay muchos otros tipos de alimentos que no contienen alcohol que también los tienen. Pero dentro de esos, pues el vino tinto podría ser uno, y aparte no tienden a excederse tanto, ¿sí? Y aunque se excedan, no es tan alto el grado de alcohol que tienen. Y además se puede preparar de otras maneras que a lo mejor reducen la cantidad de alcohol, pero pues sigue manteniendo un poquito el sabor, ¿no? Si lo que se busca es el sabor, vino tinto está bien. Pues es que o sea, dentro de lo está que bien, dentro de lo que cabe hace menos daño. Okay, perfecto. Y también Sí. la cantidad. ¿Qué sigue, doctor? Sí. Eso, podría ser el tequila, fíjate que sí, el tequila, pues tengo una paciente también que ella ama el tequila, ¿no? Ella no puede vivir sin tequila y el tequila es su vida, pero ella se lo toma derecho, así se lo toma en caballito, y ella fue la que me animó a hacerlo de la dieta con tequila. No, hombre, buenísimo. Pero realmente pues no es así como que yo promueva el consumo de ¿Y cómo de es tequila. esa dieta, doctor? Dime paso, a ver. Bueno, luego nos Consulta cuenta. sal. Luego pues, cambiamos la Sí. que tengo. De los Pero licuados fíjate por que- el tequila. Fíjate que independientemente de eso, yo había leído alguna vez los beneficios o las propiedades del tequila y mencionaba que no, o sea, sí tiene alcohol, pero también tiene otros componentes que mejoran la microbiota intestinal.
Es que por un lado te matan y por el otro lado te alivian, ¿no? Te ayudan. Pero los efectos que yo he visto del consumo de tequila, o sea, por ejemplo, un caballito en las tardes, de manera regular, mejora mucho la digestión. ¿A poco? Sí, hay algunos que sí mejoran mucho la digestión, pero obvio, ojo, y no estoy diciendo que el consumo de tequila es apropiado para mejorar la digestión. Tampoco lo quieran utilizar como justificante diciendo, es que yo estoy tomando tequila para mejorar mi digestión. No, no hay ningún médico que vaya a poder validar esa información. ¿Sale? Ok, muy bien. Nomás que quede claro. Pero, sí he notado que hay ocasiones, o por ejemplo, muchos de mis pacientes han tenido una reducción de cintura y abdomen de manera muy significativa. ¡Sácame la botella! ¿No? Pero ojo, no lo estoy promoviendo. Sí, pero sí. ¿Pero depende del organismo o todos los organismos? Sí, depende del organismo y de la disciplina que tengan también. Ya, pues también, Sí. ¿no? O sea, la verdad es que Yo estaba ahí. no es nada más así como, por ejemplo, lo que mencionan de tómate un té de jengibre todos los días en la mañana para bajar de peso, pero te tomas el té de jengibre y después voy y me como 5 gorditas fritas. O sea, No. pues de ninguna manera vamos a mejorar. No, o sea, Claro, tienen toda la razón. Tenemos mensajes, Marco Mesa. Dice Mari Camacho, hola doctor Pedro, como siempre, tan importante su tema, saludos, enhorabuena. Y mi mamá dice, pues total que en las gelatinas se les pone poquito. poquito. No, pero pregunta a la mamá de Marco que las gelatinas con rompope. Sí, ¿qué ya lo onda? habíamos Con dicho. rompope, pues las gelatinas son bastante ¿Ah, ya la buenas y viste? tienen grenetina. Pero fíjense que, curiosamente, la gelatina light siempre tiene grenetina. Pero las Ah. gelatinas normales a veces traen otro tipo de gomas o algas que ayudan a emulsificar, pero la gelatina light siempre tiene grenetina. Y la grenetina me ha ayudado mucho con la pérdida de cabello y a mejorar el crecimiento de las uñas. ¿A poco? Sí, Y crecen duras también. duras, ajá. Sí, Y el cabello no se les sabía deja de caer. Por ejemplo, a lo mejor se les sigue cayendo, pero si se arrancaban y se les caían 10, Ajá. con eso, con la Ajá. grenetina y el huevo cocido, no, el huevo cocido es una chulada. ¿Por qué chulada? Porque con el huevo cocido, después de 3 días, se les deja de caer el cabello liso. ¿A poco? Un huevo cocido. ¿El huevo cocido así normal? Un huevito así? cocido. Lo Sí. coces, lo comes, te lo Así partes. es, un huevo cocido. Y les he dado huevo cocido y huevo revuelto, así huevo con un poquito de aceite, pero la efectividad del huevo cocido supera por mucho la del huevo revuelto. Ah. ¿Por qué? A ver, yo también me he hecho esa pregunta, a ver, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? La exposición al calor, se nos ha dicho que el huevo tiene que exponerse, pasar por un proceso térmico para que mi cuerpo lo pueda aprovechar de mejor manera. Ujú. Pero entonces, ¿cuánto tiempo dura en el sartén y cuánto tiempo dura en el agua? Mm. Entonces, en el agua la exposición al calor es mucho más larga y eso activa algunos de los nutrientes del huevo, exclusivamente de la yema, que mejora mucho la pérdida del cabello. Buenísimo, Sí, no. buenísimo. Anótenlo. Marco Sí, sí, Mesa, sí. ¿tenemos mensajes? Dice, a ver, me quedé en el de Mari Camacho. Dice, yo quiero esa dieta del tequila. Sí, También sí. Karina Todas Basabe tienen también ahí quiere la tequila. tequila. Y luego Todas tienen la dice cintura de Thalía. Alberto Mares, ¿alguna manera de contrarrestar los efectos del alcohol en nuestro organismo? Pues dejar de tomarlo. No, dejar de tomarlo. Hay muchos remedios que mencionan que el té de hojas de guayaba, que hidratarse bien, pero por ejemplo los efectos del alcohol, si te dañó, pues ya te dañó, ¿no? Es ya como lo Ya no hay, revierte. ya no hay manera de revertirlo. Hay órganos que se van regenerando de manera normal, por ejemplo el hígado se va regenerando, pero si el hígado lo estás dañando una y otra vez de manera constante durante años, pues esa capacidad de regenerarse se pierde y es cuando empieza a haber alteraciones hepáticas. El riñón es uno de los órganos más lábiles, por así decirlo, porque de todo se daña, ¿no? Con todo exceso se daña, con los alimentos se daña, con los medicamentos se daña, con el agua se daña, con todo se daña. Y el riñón sí ya no lo podemos salvar. La hipertensión es uno de los padecimientos que daña mucho el riñón y desafortunadamente mucha gente padece hipertensión y no hace nada por cambiarlo porque no se siente mal.
pero eso no quiere decir que el riñón no esté sufriendo. El riñón empieza a mostrar o empezamos a tener síntomas de daño renal hasta que del órgano el 15% Ya. es lo que está funcionando. En el 50 empieza a haber alteraciones, pero todavía puedes vivir. Pero cuando llega al 15, ya Ya es cuando hay ya se trastornos manifestó, renales, está mal. ya hay dolores de cabeza y esta sensación posterior a la intoxicación con alcohol, la resaca o la cruda, que se caracteriza por dolor de cabeza, escalofríos, malestar general, náuseas, vómito, diarrea. Imaginen que la insuficiencia renal o la enfermedad renal es estar viviendo con resaca todos los días de su vida. Wow. Entonces sí es bastante importante, sí es algo que tenemos que estar evaluando de manera constante. Tampoco los quiero asustar, no es un cuento de terror, pero sí, la verdad es que es una de las enfermedades de las más feas que yo conozco, lejos del cáncer. Bueno, el cáncer también es muy feo, pero en la insuficiencia renal, literalmente todos los días sientes que te mueres y no te mueres. Ay, no, qué horror. Hay que cuidarnos, Sí, es por muy eso hay que feo. tener una sana y correcta alimentación. Ahí están pasando los datos de nuestro nutriólogo Pedro El Charraraz. Así es, búsquenlo, su teléfono 462 11 80 062. No se van a arrepentir. Sí. No, Marco Mesada, fe. Sí, doy fe. Bueno, no, hasta que me dé la dieta del tequila ya daré fe. Ay, no. Mientras no. Ay, muchas gracias como todos los miércoles, Muchas gracias Pedro. a ustedes, Marisela. Muchas Gracias a gracias. ustedes por Aplauso para Pedro. Y nos vamos ahora con nuestra sexóloga de cabecera, Ana Elisa Rosa.